Hola, hola, amante del open source. Te habla DriveMeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y open source, y DriveMeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy vamos a hablar de un editor de texto. Este es un editor que encontramos al estilo Unity y te estoy hablando de Nano. Nano es bastante versátil, diría yo que es la contraparte o la competencia de Vi, otro editor muy utilizado desde los tiempos de Unity, pero es un poco más complejo, ya lo vimos acá en este canal, aquí debajo te dejo el link. Nano es en cierta forma un reemplazo de un editor que al comienzo de Linux se utilizaba, que es Pico, pero Pico no tenía una licencia de libre uso, es decir, no era GPL, por lo cual hubo algunos problemas al comienzo para poder utilizar este editor de texto, con lo cual nace Nano por allá el 6 de junio del 2000, ya casi va a cumplir 20 años, este año el 6 de junio cumple 20 años Nano, y es bastante sencillo de utilizar y es lo que te quiero mostrar hoy en este video, que lo estoy haciendo en este equipo que es Ubuntu Bootkey. Y bueno, para este video le aumenté un poco el tamaño al tipo de letra para que lo puedas ver mucho mejor. ¿Cuál es la página de Nano? Fácil, nano-editor.org. Aquí podemos encontrar más información, podemos encontrar un poco más de historia sobre este versátil editor de texto. También podemos ver, por ejemplo, que la última versión actualmente es la 4.8, bien, entre otras cosas. Ok, entonces vamos a comenzar. Este editor es de línea de comandos, pero ya vas a ver que es bastante sencillo de manejar. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a utilizar Nano? Bueno, lo primero imprescindible es que lo tengamos instalado, por supuesto, pero yo diría que hoy en día todas las distribuciones deben tenerlo ya por default. En caso dado que no lo tengas instalado, es muy sencillo, es instalar el paquete Nano. Se escribe N-A-N-O, Nano. Entonces, cuando ya lo tengas instalado, ya es todo lo demás, vas a ver que es mucho más sencillo. Entonces, te recuerdo que la información siempre más completa de cualquier comando la vas a poder encontrar ejecutando man y el nombre del comando, en este caso man nano. Vas a tener mucha más información sobre este comando. Vamos a maximizar la ventana. Bien, aquí vamos a poder ver, por ejemplo, los parámetros que le podemos pasar. Vamos a ver mucha más información detallada. Además, por supuesto, de la que te puedo dar yo en este video, claro. Bien, entonces esa es la primera recomendación, aprender a utilizar el comando man. Ahí siempre vas a tener bastante información de los comandos o aplicaciones de línea de comando de tu Linux. Bien, bueno, si ejecutas Nano así solito, te va a salir el editor sin ningún archivo cargado para poder comenzar a utilizarlo. Pero antes de comenzar vamos a salirnos nuevamente y ver que si le ponemos Nano espacio menos B mayúscula, este parámetro menos B nos va a permitir tener un backup del archivo que estemos editando. ¿Qué es un backup? Bueno, él va a dejar un archivo de copia cada vez que editemos un archivo. Esto nos va a servir más que todo cuando modifiquemos y por casualidad se nos va la corriente, por ejemplo, o nos quedamos sin conexión, por ejemplo, si estamos editando un archivo por medio de una conexión SSH. Entonces esto va a hacer que no perdamos el trabajo o no perdamos las últimas modificaciones y estas se vayan almacenando aquí en este archivo de backup o de copia que él va dejando en el mismo lugar donde está el archivo que estamos con el que estamos trabajando. Bien. Otro parámetro importante que me gustaría que conozcas es G mayúscula, nano espacio menos G mayúscula. Esto básicamente lo que va a hacer es que va a bloquear el archivo que estés editando
porque si por ejemplo estás trabajando en un servidor y hay varias personas que administran este servidor, pues pudiera darse el caso de que otra persona trate de editar el mismo archivo con el que estás trabajando, y esto pues puede ser un problema porque algunos cambios que tú hagas puede que la otra persona no los vea, o al contrario, tú estés trabajando y la otra persona haga cambios. Entonces una solución inteligente, diría yo, es bloquear el archivo con el parámetro "-g". Esto va a hacer que si otra persona trata de editarlo después que tú lo tengas ya abierto, no se lo va a permitir. Bien, entonces ese es el parámetro "-g". Otro sería "-v" mayúscula o v pequeña, que básicamente lo que nos va a mostrar es la versión que tenemos actualmente instalada en el equipo de Nano. En este caso tengo la 4.3. Bien, con una serie más de información, el email que usan los desarrolladores, la página web, las opciones compiladas en esta versión de Ubuntu Linux, Disable LibMagic, Enable UTF-8, etcétera, etcétera. Y otro parámetro importante es "-l". "-l" minúscula, básicamente lo que va a hacer es que cuando editemos un archivo, este archivo nos lo va a mostrar con números de línea. Esto más que todo es útil si vas a utilizar Nano, por ejemplo, para programar alguna página PHP, o vas a programar en cualquier lenguaje. Pues siempre es importante tenerlo con números de línea para poder buscar mucho más rápido o podernos guiar en qué número fue que dejamos alguna sentencia, algún comando, etcétera, etcétera. Bien, todos estos comandos, si ejecutas Nano /h, los puedes ver aquí listados. Es decir, todos estos son parámetros para, antes de editar tu archivo, pasárselos. Es decir, sería Nano, los parámetros y al final el nombre del fichero que quieres modificar o con el que vas a trabajar. Como ves, hay una buena lista. Yo solamente te mencioné los que me parecen interesantes para comenzar. Ya después pues puedes leer con más calma todos los que hay disponibles para que tú elijas cuál quieres comenzar a utilizar. Bueno, vamos a comenzar con un archivo para que podamos verlo en funcionamiento. Bien, entonces si yo le doy acá, vamos a buscarnos un TXT de los que tengo acá. Por ejemplo, si le doy Nano, vamos a utilizar por ejemplo este que es grandecito, instalación de OCS Inventory CentOS 7.txt. Bien, si editamos este archivo, vamos a llegar a la pantalla principal de Nano, que si miramos está dividida en tres partes. Tenemos una parte superior. En la parte superior básicamente tenemos este margen, ¿sí?, donde nos dice la versión de Nano, GNU Nano 4.3. Nos dice el nombre del archivo con el que estamos trabajando actualmente. Después la parte del centro de la pantalla, que es donde estamos editando el archivo, es donde vamos a trabajar realmente. Y las últimas tres líneas de la pantalla, la antepenúltima, que ahora está en blanco, es la que se va a usar para que Nano nos dé información sobre los comandos que vayamos aplicando, o las combinaciones o shortcut, como les quieras llamar. Nos irán apareciendo acá, ya las vas a ver cuando comencemos a hacer algunas pruebas. Y las dos últimas líneas, la penúltima y última línea, básicamente es una ventana o un listado de los shortcut o combinaciones de teclas que podemos utilizar con el archivo que estamos editando en este momento. Entonces hay que tener en cuenta ciertas combinaciones. Por ejemplo, aquí en este listado, todas las teclas que comiencen con este símbolo de piquito hacia arriba, básicamente lo que quiere decir es que tenemos que presionar la tecla Control con la tecla que ves a continuación. ¿Ok? También vas a ver algunas teclas que dice M, que
por así decirlo, en el idioma de Nano se conoce como la tecla meta. Esta tecla meta básicamente es la tecla Alt, pero no la tecla Alt de la derecha, sino la tecla Alt de la izquierda. Bien, entonces todos los comandos que veamos con este piquito, que es como, es como el símbolo de potencia, es control y la tecla que le sigue. En este caso, por ejemplo, sería control C. Y las que aparecen con M sería Alt y la tecla que le continúa. En este caso que viene con un guión, este guión no lo necesitamos, ¿sí? Otra cosa que hay que dejar claro es que la tecla Shift en Nano no se utiliza. Es decir, los comandos, aunque ves que todas las teclas de combinación están en mayúsculas, no quiere decir que tienes que presionar Control Shift y la tecla. Bien, es decir, todas las teclas de combinaciones de shortcut son en minúsculas. Lo que pasa es que Nano te las muestra en mayúsculas. Bien, esto es algo que hay veces que confunde, pero por eso te estoy aclarando para que no caigas con ese problema. Bien, entonces, lo primero que te recomiendo, cómo pedir ayuda dentro de Nano. Fácil. Para eso podemos utilizar esta combinación que ves aquí en la parte inferior izquierda de la pantalla, que es Control G, o la tecla F1 de nuestro teclado. Si presionamos Control G, básicamente nos va a mostrar esta ayuda. Aquí nos habla de pico y más abajo, después de alguna serie de informaciones, donde nos dice, por ejemplo, que Control es el carácter de piquito, y M es la tecla meta o tecla Alt. Bien, entonces algo que aquí también comenta es que la tecla Alt también se puede reemplazar con la tecla escape. Lo que pasa es que escape, en vez de presionarlo una vez, se presionaría dos veces. Es decir, por ejemplo, si tienes una combinación de tecla que te dice M tal combinación, sería escape escape. Por ejemplo, MW sería escape escape W. ¿Ok? Entonces, algo interesante sobre la tecla escape es que nos permite escribir códigos decimales de 3 dígitos, más que todo para los caracteres ASCII. Antiguamente, cuando queríamos escribir, por ejemplo, las vocales con acento o algunos caracteres especiales que no encontrábamos en nuestro teclado, lo hacíamos con Alt y el código ASCII, es decir, con una combinación de dígitos. Esto se puede hacer con escape. Si presionamos escape, por ejemplo, vamos a insertar unos espacios acá. Si le doy escape, escape 165, por ejemplo, me sale este carácter. Si al contrario le doy escape 128, nos sale este otro carácter. Y así vas a ver que tenemos muchos caracteres con los cuales podemos interactuar dentro de nuestro editor Nano. Devolviéndonos a la página de ayuda o las páginas de ayuda, vemos que hay una serie de combinaciones que están listadas, donde podemos aprender mucho más de las combinaciones que nos permite Nano. Hay combinaciones con la tecla Control, hay combinaciones con la tecla Meta o Alt, que también, como te comentaba, se puede intercambiar por escape escape. Bien, y así podemos ver mucha más información. Eso también te lo dejo de tarea. Si quieres profundizar más en las combinaciones, puedes ver la página de ayuda con F1 o con Control G. Para salirnos de aquí, de esta página de ayuda, podemos darle Control C, con lo cual nos devolvemos al archivo con el que estamos trabajando. ¿Qué otra combinación podemos manejar? Bueno, ya vimos que Control G o F1 es la página para poder ver las combinaciones, poder conocer un poco más del manejo de Nano. Otra combinación muy importante es Control X. Control X básicamente lo que va a hacer es que va a salir de Nano, y en este caso, como le hice algunos cambios, es decir, las líneas en blanco que le coloqué, los caracteres, pues por supuesto él dice que este archivo tiene cambios que si lo queremos guardar,
Y aquí podríamos entonces darle S para que guarde, o darle N para que no guarde y salga, o darle control C para cancelar. Tienes que tener algo bien presente, y es que control C generalmente es la combinación que se va a utilizar para cancelar cualquier comando que estés ejecutando dentro de Nano. Entonces, si le digo que no acá, básicamente lo que hace es salir del archivo con el que estábamos trabajando sin modificarlo. Es decir, lo vimos, lo cambiamos, pero no salimos sin guardar cambios. Bien, entonces esa es la combinación control X. Ya de paso, pues te comenté que control C cancela cualquier comando que se esté ejecutando en ese momento. También, bueno, vamos a continuar con otro comando que me parece interesante, y es control raya al piso o control underscore, es decir, la línea que está, que cuando la escribimos es como una línea pero en la parte de abajo. Si le damos control y esa línea, básicamente lo que va a hacer es que nos va a permitir saltar a un número de línea. Bueno, en este caso, al contrario, en este teclado lo que me está haciendo es que me está aumentando o disminuyendo el tamaño de letra. Vamos a salirnos un momento. Y sí, esto parece que es un problema más que de Nano, sino de Tilix, que es la consola que tengo acá. Vamos a abrirnos una consola normal. No, bueno, vamos a cargar nuevamente Tilix. Ok, ya volvimos. Entonces, bueno, en este caso no te lo voy a poder mostrar, pero control y el carácter underscore, es decir, la barrita de abajo del piso, te va a permitir saltar a un número de línea. Ok, entonces volvamos a editar el archivo. Aquí puedes ver la combinación. Control underscore va a la línea que le coloques. Si ponemos coma y otro número a continuación, básicamente lo que le estamos diciendo en qué columna queremos que el cursor nos aparezca. Las columnas son verticales. En este caso podríamos ir a la columna 10, por ejemplo, y eso lo que hará es que el cursor nos aparecería en el carácter 10. Tienes que recordar que los espacios en blanco también cuentan, por lo cual sería como contar, por ejemplo, si le ponemos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, por ejemplo. Bien, entonces otra combinación interesante sería control Z. Control Z lo que hace es que nos permite estar editando un archivo, y si por X o por Y motivo queremos devolvernos al PROM para hacer algún cambio, presionamos control Z, y esto básicamente lo que va a dejar es ejecutándose el comando nano con el archivo que estamos trabajando. Lo vamos a dejar funcionando, pero nos devolvemos al PROM. Aquí podríamos hacer algún trabajo, crearnos otro archivo, y cuando quisiéramos ya devolvernos al archivo con el que estamos trabajando, le daríamos un comando foreground o FG, y eso lo que va a hacer es que nos devuelve al mismo paso donde estábamos cuando suspendimos, es decir, cuando nos devolvimos al shell de nuestro Linux. Ese me parece uno de los más importantes, porque podemos estar editando un archivo de configuración y en cualquier momento devolvernos al PROM para hacer algún cambio y después volver al archivo con el que estamos trabajando. Te recuerdo que eso es control Z para suspender, es decir, para salir al shell del sistema. Ahora, uno muy importante que te va a ahorrar bastante tiempo es control S.
Control S básicamente lo que hace es guardar los cambios que has hecho y te permite continuar editando el archivo que tienes en ese momento cargado. Así no tienes que dar más comandos, simplemente das control S rápidamente y él va a guardar y te permite seguir trabajando. Bien, eso por la parte de edición. Otro muy importante, control N. Control N básicamente lo que va a hacer es, que ahora no me lo está haciendo acá en este teclado tampoco. Bueno, control N lo que hace es mostrar los números de línea o los oculta. Eso también puede ser muy importante cuando estás programando, cuando estás editando un PHP, etcétera, etcétera, porque vas a tener aquí en la primera columna de la izquierda los números de línea del archivo con el que estás trabajando. Bien, otra combinación que me parece interesante. Bueno, también la parte de los números de línea con Alt N podemos activarlos. En este caso, que no me funcionó con control, con Alt N vemos a la izquierda en la primera columna los números de línea. Tienes que tener claro que estos números de línea, si tú guardas o algo de eso, no es que te vayan a ocupar espacio o que vayan a quedar ahí. Tú los puedes activar o desactivar en cualquier momento con Alt N. ¿Ves? Aquí está la tercera línea de la que te hablaba, que es informativa. Entonces, otra combinación interesante. Alt P. Alt P básicamente lo que muestra o oculta los espacios en blanco. Los espacios en blanco, aunque no lo creas, es un carácter también. Y es un carácter que muchas veces nos puede dar problemas, más que todo cuando compartimos archivos de texto con otro sistema operativo. Por ejemplo, si te envían o copias un archivo de configuración de un equipo Windows y lo copias para Linux, Windows maneja los caracteres de espacio de una forma diferente a como se manejan en Linux. Entonces muchas veces si tienes ese archivo copiado en Windows y lo copias para Linux y tratas de trabajar con él, puede que te comiencen varios problemitas y no encuentres la causa del problema. La causa es que puedes tener varios caracteres en blanco o caracteres raros que no deberías tener. Entonces, una de las formas de ver si tienes espacios en blanco donde no deberías es activando o desactivando que Nano te muestre los espacios en blanco. Entonces, para mostrar los espacios en blanco es Alt P. Alt P los muestra o los oculta. Por default no te los muestra, pero si en algún momento los quieres ver, das Alt P y vas a ver esos punticos que lo que quieren es mostrarte que ahí hay un carácter de espacio en blanco. Bien, esa es la combinación Alt P. Otra combinación, Alt U. Alt U te va a salvar de muchas o varias veces que hagas algo indebido, como por ejemplo aquí, que sin querer queriendo borré algunos caracteres y ahora no me acuerdo qué fue lo que borré. Pues si yo le doy Alt U, lo que voy a hacer es deshacer la última operación. En este caso lo que hice fue deshacer un borrado. Bien, y así puedo tener varias modificaciones y con Alt U deshacer todo eso y devolverme a un punto en específico. Bien, entonces eso me parece súper importante que lo tengamos en cuenta porque más de una vez seguramente nos va a salvar de algún problema. Bien, Alt U, te recuerdo. Y ahora pues otra combinación muy importante, Control W. Control W básicamente lo que nos va a permitir buscar por todo el texto cualquier cadena. Si yo le coloco por ejemplo buscar MariaDB y presiono Enter, el cursor se va a posicionar en la primera aparición de esa cadena. Si le vuelvo a dar Control W, podemos buscar esa misma cadena, bien, con estas combinaciones. Entonces podemos ir hacia atrás con Alt B, es decir, buscar hacia arriba, hacia el principio del archivo, esa cadena que estamos buscando, o podemos buscar
para reemplazar con control R, o también podemos buscar la aparición más reciente o ir a un número de línea, etcétera, etcétera. Todo esto son combinaciones que podemos aprovechar con el comando de búsqueda, que te recuerdo que es control W. Bien, también podemos cancelar con control C y no ha pasado nada. Por último, te quiero hablar de otra combinación que es Alt X. Alt X, en la medida que vayas aprendiendo a utilizar de forma más eficiente Nano, puede que llegue el momento que necesites un poco más de espacio en pantalla, y Alt X básicamente lo que hace es que oculta esas tres líneas informativas de la parte inferior de pantalla, con lo cual vas a tener tres líneas más de espacio para el documento con el que estás trabajando. Bien, si en algún momento quieres volver a tener las tres líneas ahí para poder acordarte de alguna combinación de comandos, pues lo puedes habilitar nuevamente con Alt X y no ha pasado nada. Aquí vuelves a tener las tres líneas para que te ayuden con tu trabajo con Nano. Con eso llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado y comiences, si no lo has hecho, a utilizar Nano. También, si ya lo utilizas, cuéntame cómo te ha ido con Nano. Ahora, si te gustó este video, por favor, regálame un me gusta. También compártelo, así apoyarás a que otras personas conozcan mi trabajo y mi canal pueda seguir creciendo, por supuesto. Ahora sí, te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes sobre Nano, si ya lo conocías, si más bien trabajas con Vi o con cuál otro comando o editor de texto es con el que trabajas. Bien, chao chao y nos vemos en internet.